A mí no me pueden descalificar porque el periódico que yo dirijo es de propiedad de un banquero. Yo francamente creo que el primer beneficiario en Colombia del periodismo es el poder. Esa extraña frontera entre intereses económicos e intereses políticos e información cada vez es más difusa. El periodismo es básicamente el gran canalizador del debate público de las ideas. A mí no me pueden descalificar porque el periódico que yo dirijo es de propiedad de un banquero. Yo francamente creo que el primer beneficiario en Colombia del periodismo es el poder. Esa extraña frontera entre intereses económicos e intereses políticos e información cada vez es más difusa. Los medios tradicionales colombianos están viviendo una época compleja, difícil, porque nos llegó el momento de las crisis y los remesones económicos, que son notorios, que son evidentes. El sector está bastante golpeado en términos económicos, se les exige mucho más, es decir, periodismo investigativo, profundo, contrastado, contextualizado, históricamente, infográfico, visualizado, de todo, ¿sí? Y además se le pide inmediatamente. Porque la publicidad está migrando a otras plataformas digitales y los medios mismos no están encontrando un modelo de negocio que los sostenga. Los medios cada día tienen menos personas para hacer la cantidad de cosas que se proponen. Y los periódicos son como los canarios de la mina. O sea, son los primeros que están sintiendo la falta de oxígeno. Y yo creo que estamos en la mitad de una revolución histórica de las comunicaciones, tan histórica que es comparable a cuando surgió la imprenta. Ahora viene la televisión. Los próximos años van a ser muy duros para la televisión comercial. Y los medios tradicionales, yo no veo que se vayan a acabar. Sí me parece que sus redacciones se van a reducir sustancialmente, que el impreso quizás ya no vaya a ser diario, sino que sea una circulación semanal, pero todavía estamos por ahí, yo creo que a unos 10, 15 años de que eso suceda. No podemos ser tan ciegos de pensar que los medios también son un poder y también ellos construyen una hegemonía. Se ha dicho siempre que entre la sala de redacción y la sección comercial de los medios de comunicación hay un muro altísimo. Es lógico que alguien con unos intereses políticos y unos intereses económicos enormes le apueste a la información, a llegarle a la masa para posicionar sus productos o sus intereses políticos. Me parece que es lógico. Que sea lógico no implica que no sea peligroso. Cada vez más en el mundo los medios, por las razones de la economía de este oficio, están siendo controlados por conglomerados económicos muy poderosos. Irónicamente aquí la gente critica mucho a los multimillonarios, pero gracias a esos multimillonarios es que aquí en este país se goza de una prensa impresa. Hoy sin Sarmiento, sin Gilinski y sin Santo Domingo no habría ni Tiempo, ni Espectador, ni Semana. Y eso no es para satanizar ni para decir saquen a este medio que es de un rico. Eso es para decir la transparencia se vuelve importante a la hora del consumo de contenidos y de información hoy en día. Yo no me siento en la obligación, cada vez que escribo sobre el sistema bancario, decir que el dueño de este periódico es el dueño de un banco. Como el Washington Post tampoco, cuando habla del tráfico de mercancías o de la circulación de mercancías, dice que su propietario es el dueño de Amazon. Antes se sabía, ¿sí?, qué quería un medio específico. Entonces, históricamente en Colombia, El Tiempo y El Espectador eran los periódicos del Partido Liberal, sin que el Partido Liberal fuera el dueño, pero los dueños de esos respectivos medios tenían un historial político y económico vinculado al Partido Liberal. El Colombiano era el periódico del Partido Conservador, así como El Siglo era el periódico del Partido Conservador. Esas líneas hoy son extrañísimas. Es decir, los medios publican cosas. Esas cosas que se publican, que son piezas periodísticas concretas y específicas sobre los distintos temas, son el escenario en el que debe haber la discusión sobre si esos medios hacen su trabajo bien o no lo hacen. Porque al final nosotros nos defendemos es con lo que publicamos y no con lo que se supone que estamos defendiendo en cuanto a intereses de los propietarios. El socio mayoritario de la casa editorial El Tiempo es Luis Carlos Sarmiento Angulo a través del grupo Olxa.
Además del periódico El Tiempo, City TV, Todelar Radio y 12 publicaciones periódicas, Sarmiento Angulo es dueño de empresas financieras, hoteleras, agroindustriales, energéticas, mineras y de construcción. Los medios no ocultan quiénes son sus dueños, los medios no ocultan cuál es el sector, digamos, económico con el cual tienen algún interés cruzado. Lo que pasa es que eso no necesariamente se asocia a las notas que tienen que ver con ese asunto. Si yo tengo un medio cuyo dueño trabaja en infraestructura y se habla perfectamente bien de la infraestructura, casi a nivel de propaganda, pues yo esperaría una nota al final del periódico que diga, pues este periódico hace parte de este grupo empresarial que se dedica a la infraestructura. Publimetro Colombia hace parte de un grupo internacional que se llamaba Metro World News. Originalmente sus mayores accionistas son el grupo Kinnevik, que es un grupo sueco de inversionistas. El grupo Kinnevik tiene un porcentaje en Tigo. Sí, en Tigo, celulares, etcétera, etcétera, telefonía móvil. Sí, un porcentaje, pero no tenemos ninguna relación con ellos. No espero que el medio de comunicación cuyo dueño tiene plantaciones de caña e intereses en la industria de las gaseosas me hable de ese sector de la economía. Lo que sí espero es que haya otros medios de comunicación que no tengan esos conflictos de interés o que no se vean sometidos a ese dilema, que sí me puedan hablar de tasas de interés, del impacto de las bebidas azucaradas en la salud de los niños. El grupo Valorem de la familia Santo Domingo es el propietario del Espectador, Caracol Televisión, Blue Radio y revistas como Vea, Shock y Cromos. Además, tiene acciones en negocios como cervecerías, supermercados, salas de cine, transportadoras y bancas de inversión. As long as what we now call branded content is clearly labelled, and we do label it clearly, I think we can manage the risks. And we've been doing that essentially now for 4 to 5 years with really very little problem so far. Y nuestros contenidos tienen que decir encima, están marcados con un vino tinto, que se note que eso no es normal. Sí, es decir, nuestro consumidor habitual en el impreso va a saber que eso no es normal. Nosotros manejamos una gama de colores, va vino tinto, chitán, contenido especial. All advertising brings risks. If you take a big full-page ad in the New York Times, then theoretically you could ring up and say, would you mind not reporting that bad story about us, otherwise I'll take my ad away. No me dejan poner que es pauta, no me dejan decir que esto es un contenido publicitario, pero estoy tratando de que se den cuenta que eso no es lo que hacemos. Es decir, que eso de periodismo no es, que eso es otra cosa. Cuando hay un tema específico, por ejemplo, un proceso judicial en el cual específicamente puede estar afectado, yo sí tengo que decir ahí, este medio hace parte de los medios de propiedad o de los activos de propiedad de esta persona que está metida en este problema específico. Win Sports, La República y RCN Radio y Televisión son propiedad de Carlos Ardila Lule, quien también es dueño de la fábrica de refrescos más grande del país y tiene acciones en cervecerías, ingenios azucareros, distribuidores de carros, petroleras y equipos de fútbol. Yo siento que ese muro se está rompiendo y se está rompiendo muchas veces a nivel desesperado. La cuestión, y yo incluso tampoco tengo problema con que se rompa siempre y cuando haya transparencia con el usuario. Otra cosa es la línea de opinión que tenga el periódico sobre los distintos temas, que ese es ya un asunto distinto que entra en el marco de la opinión que tiene eventualmente el director o sus directivos sobre los acontecimientos que tiene el país y la postura que tiene el medio frente a eso. Publicaciones Semana incluye revistas como Soho, Dinero, Arcadia y Jet Set. En 2019, Jaime Gilinski compró la mitad de sus acciones. Su grupo económico incluye también empresas financieras, redes de cajeros automáticos y de bienes raíces, tanto en Colombia como en Panamá. Ellos obviamente son unas personas del mundo de las finanzas, ¿sí? Que controlan el gasto, no les gusta perder plata, entonces yo sí creo que las operaciones de esos diarios, periódicos y demás revistas van a ser mucho más eficientes. Y adoptan un modelo de negocio basado en cortar costos, lo que significa despedir a periodistas, hacer todo de la manera más económica posible, a punto, por ejemplo, de periódicos que tenían 400 periodistas, hoy tienen como 40, periódicos que tenían como 40, hoy tienen como 4. La redacción tal vez ha aumentado un poco. El asunto no es realmente una modificación en el tamaño, salvo cuando hay los ajustes por razones económicas que suele apretar las redacciones. Pero evidentemente hay unas, o sea, pasas por tener que asumir unas cargas muy altas y entiendo las gerencias cuando hablan de los recursos, de los dineros para seguir haciendo este ejercicio que requiere financiación.
porque sin eso no podríamos hacer grandes trabajos, grandes investigaciones, porque del arte no se vive tampoco. Yo no estoy de acuerdo con que Twitter sea el termómetro del periodismo, pero sí estoy de acuerdo con que es un lugar que ven mucho los periodistas. Y eso se vuelve supremamente peligroso, porque se vuelve lo que se llama una burbuja, y de esa burbuja no se sale y no te das cuenta de lo que está pasando afuera. Realmente magnifican más su poder de lo que realmente tiene. Everyone's using the internet. It's as simple as that. Cuando se vive en un desorden digital es como estar en medio de una polvareda. Hay que esperar que se asiente un poquito todo ese polvo y tengamos una panorámica más clara. Y las revoluciones destruyen mucho más rápidamente de lo que construyen. Nadie en el mundo ha descubierto la fórmula digital, nadie. Al final del día, cuando revisas métrica, te das cuenta que no hay público para tanta cosa, como decir un poco, no hay cama para tanta gente. Los cambios que los medios de comunicación tienen que hacer no es solamente por cuestiones de mercado, que son las más visibles, pero principalmente por cuestiones de cambios de hábitos. Ese cambio que se produce en el periodismo en los últimos 10 años es por las redes sociales. Los medios sociales más importantes en el mundo son Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. You used to have to get a physical paper to get the news. Now your smartphone will get it to you faster and more conveniently in half a second. And in the end, that's what's changing news media. Pasamos de un mundo prácticamente donde era una sola vía de comunicación de los medios hacia la audiencia, y de repente uno se encuentra con que cuando llegan este fenómeno de las redes es la gente hablando de los medios de comunicación. Es la persona que tiene ahora una otra extensión de su cuerpo, todavía llamamos de teléfono, pero que es una computadora que nosotros no abandonamos ni cuando vamos a dormir, ni cuando vamos al baño. La información hoy circula más vía redes sociales, pero no son la fuente principal. Económicamente eso ha significado la crisis de sostenimiento de muchos medios. Para mí no son otro medio de comunicación, son un canal, ¿cierto? Cuando ese canal lo convertimos y le ponemos el vestido de medio, empiezan unos problemas tremendos. Por esa chiva, digamos, con ese afán de chivearse, de contar la historia primero, lo que pasa es que uno termina cayendo, digamos, en imprecisiones y con problemas de rigor. Hoy día lo que prolifera en las redes son cadenas de indignación enorme frente a los hechos, con muy poca profundidad sobre los contenidos y sobre lo que queremos promover. Pero lo grave ahí no es eso, porque eso en cierto sentido es democratizar todo lo que pasó en el flujo de información de uno para el otro lado, sino que los medios no supieron cómo entender las redes sociales. Entonces yo creo que hay un panorama que muestra cosas maravillosas, con herramientas fantásticas para trabajar, pero también hay otro que no hemos sabido aprovechar, entre otras cosas porque creemos que andamos en una carrera contra reloj. En cuanto a empresas periodísticas, en cuanto a la relación con los lectores, ha sido muchísimo más fácil y muchísimo más transparente esta operación. Acoplarse a lo nuevo es dificilísimo, pero eso no es el problema. Digamos, yo creo que hay muchísimos medios en el mundo que han logrado asumir el reto digital en cuanto sus audiencias son digitales y los consumos son digitales. Lo que le ha costado muchísimo trabajo a los medios es seguir convirtiendo en negocio esa nueva forma digital de hacer periodismo. Pero lo que está ocurriendo es considerar a la red como mi competencia de igual. Y esa competencia me exige a mí una inmediatez, y esa inmediatez me exige tener que renunciar a una cantidad de cosas que solo se requieren con tiempo y con profundidad, y ahí nos empezamos a perder. Las redes sociales van a seguir creciendo. Aquí en Colombia tenemos 30 millones de personas conectadas a Internet, es una población de 47 millones, de esos 30 millones el 98% tiene una cuenta en Facebook, más del 60% tiene una cuenta en Instagram, el 10% está en Twitter, o sea, el campo de crecimiento todavía es grande.
Yo creo que Twitter ya se quedó como está, es una red de opinión visceral. La influencia de Twitter sobre la información va a depender de que los periodistas sigan dándole esa importancia. Entonces tú coges a Néstor Morales por la mañana, a Julio Sánchez Cristo o a Vicky Dávila y lo único que hacen es decir qué se está diciendo en redes y en redes y en redes. Ellos son los que están impulsando y dándole poder a Twitter. Twitter tiene 3.7 millones de seguidores en Colombia, que es una cifra pues, muy chiquita, y de esos 3.7 millones, solo 1 millón son activos, y de ese millón activos el 80% está en Bogotá. O sea, realmente magnifican más su poder de lo que realmente tiene. Entonces eso ya de por sí te muestra una mirada absolutamente sesgada. Es supremamente irónico cuando uno escucha, no importa el programa de tu predilección por la mañana, puede ser incluso una emisora juvenil, puede ser una emisora tropical, y hoy cómo están las tendencias. Esa tendencia es una mentira, pero pues lo que pasa es que el consumo de medios termina siendo siempre una mentira. Yo no estoy de acuerdo con que Twitter sea el termómetro del periodismo, pero sí estoy de acuerdo con que es un lugar que ven mucho los periodistas. Y eso se vuelve supremamente peligroso, porque se vuelve lo que se llama una burbuja, y de esa burbuja no se sale y no te das cuenta de lo que está pasando afuera. Porque en Casanare no somos muchos, al final Casanare todavía es un departamento con muy poca población, entonces no somos ni en votos ni en opinión como tan influyentes a nivel nacional. Twitter es una mentira. La gente en Colombia no usa Twitter, la gente en Colombia usa Facebook. O sea, los periodistas no tenemos ninguna trascendencia en lo que escribimos en Twitter. No he visto que ningún periodista haya causado algo con un tweet que haya hecho sobre algún tema nacional. Con el nacimiento de Twitter se crearon los conceptos de trending topic y hashtag, que ahora son un insumo fundamental de los medios. Trending topic significa tema de tendencia y reúne los términos más usados en cierta ubicación geográfica en un lapso. Para esto, muchas veces es utilizado el símbolo numeral, hashtag en inglés, que etiqueta todos los comentarios sobre un tema. Ya Facebook tuvo que reconocer que jugó un gran papel en permitir que todas esas dinámicas de manipulación pasaran por sus plataformas sin ser detectadas, ni monitoreadas, ni moderadas. Yo me acuerdo leyendo estupefacto a la entrevista de un señor aquí de Colombia en La República, explicando cómo él hacía la manipulación de la campaña del no en diferentes regiones de Colombia para influenciar el plebiscito aquí. Explicaba exactamente lo mismo que los rusos desde mucho antes de Internet hacían, o quizás los americanos también, en términos de guerra psicológica. Al final, alguien que hace una noticia falsa necesita de algún nivel de creatividad, ¿no? Como una habilidad, una destreza para escribir bien, y un canal de apariencia periodística para poderlo transmitir. Eso puede tardar una tarde, ¿sí? Eso son 4 horas de trabajo. Fake news es el nombre en inglés para las noticias falsas. Recientemente se han convertido en un método muy exitoso para desinformar con un disfraz de periodismo. Hechos como el Brexit, la elección de Trump y el plebiscito por la paz en Colombia han sido influenciados por noticias falsas. El universo de fake news comenzó con Facebook, y el universo de fake news lo que demuestra es: estoy consumiendo una cosa que me sale gratis en vez de consumir un medio. Pasamos muy rápidamente de consumidores de información que pagaban por ella a consumidores de información que consideran que eso es gratis. Y eso al final pone al mismo nivel la noticia falsa de la noticia elaborada. Hoy en día entonces la necesidad de moderación de contenidos comienza a surgir como una figura profesional todavía muy poco clara, pero necesaria. El contrastar, digamos, y el combatir esa desinformación requiere un despliegue que tarda muchos recursos humanos, muchos recursos financieros y muchísimo más tiempo. Hoy en día todos podemos producir información y somos prosumidores, y lo somos permanentemente en las redes sociales, pero eso no significa que se elimine la necesidad de un ejercicio profesional de la producción de contenidos y de la generación de información en general. Ahí lo importante no es
si a uno le compite un youtuber, sino si lo que uno hace en el escenario en que la tecnología y la realidad le está mostrando, lo hace con calidad, lo hace bien, y en ese sentido puede influenciar la realidad o influenciar la percepción que nuestros lectores o usuarios, por llamarlos de alguna manera, tienen sobre la realidad. El medio público más grande en Colombia es el Ministerio de Defensa. Plata no hay. Y como plata no hay, ¿quién tiene plata? El gobierno. Entonces, ¿quién se termina siendo el principal cliente de medios, el principal anunciante de medios en Colombia? El gobierno. So powerful interests want a transaction. You know, if you're a media owner and I'm a political leader, can't we do a deal? Aren't you prepared to go easy on my party and attack the opposition? And if you do that, I'll give you government advertising. Y no solamente se trata de los intereses económicos o políticos del dueño del medio, sino en últimas del gran anunciante. El medio público más grande en Colombia es el Ministerio de Defensa. Lo que uno busca con el periodismo es tener influencia. El periodismo es básicamente el gran canalizador del debate público de las ideas. Sería fabuloso si nos ven un millón de personas al día. Hay días en que tenemos muy buenos picos dependiendo de lo que lancemos, pero hay otros días en que no nos pasa nada. A veces nosotros decimos, no nos importa un poco no tener 1 millón de personas, sino poder influir en un círculo de personas que está relacionado con nuestro tema, y si además podemos explicarle a un entorno que ha estado alejado del conflicto, entonces pues mucho mejor. Influencia no es necesariamente tener unos seguidores masivos. Es tener influencia sobre la manera como se analizan los temas, tener influencia sobre cómo la gente percibe los temas, la gente a la que nosotros llegamos. Digamos un muy buen mes, 30.000 usuarios. ¿Sí? Digamos que una cifra que al compararse con un proyecto generalista está muy pequeña, pero para nosotros pues funciona de maravilla. Nosotros no estamos publicando a diario. Nosotros publicamos grandes bases de datos y grandes proyectos y pues digamos que nos sentimos tranquilos ahí. No dependemos, digamos, económicamente de publicidad ni nada, sino nos estamos arriesgando. Ahora, vemos que la censura también se ha sofisticado. Por ejemplo, la influencia de la publicidad oficial en los medios de comunicación muchas veces, no digo siempre, tiene 2 problemas. La primera es que los medios no siempre son transparentes con que esa pauta existe, y hemos demostrado en algunos casos que es así. Y la segunda es que se puede constituir como un mecanismo que premia el silencio y castiga la crítica. Plata no hay. Y como plata no hay, ¿quién tiene plata? El gobierno. Entonces, ¿quién se termina siendo el principal cliente de medios, el principal anunciante de medios en Colombia? El gobierno. Y cuando tú tienes a un gobierno siendo el principal anunciante de los medios en el país, ahí ya está en entretela la independencia, porque sí es lógico que el gobierno paute campañas que no son publicitarias, sino que deben ser de información, pero es que el problema es que ya saltamos de esa información a que sean publicitarias, hacer quedar bien la alcaldía de turno, hacer quedar bien la gobernación de turno, hacer quedar bien la presidencia, el ministerio, la entidad de turno. Eso modula el debate público, eso es plata pública, plata de todos, que termina digamos, modificando la libertad de expresión. Según la Contraloría, 7 de cada 10 contratos de publicidad estatal en medios de comunicación es otorgado sin licitación. Ahora estamos en el punto en el que es un aparato publicitario y entonces ahí empiezas tú, una vez más, a pisar en cáscaras de huevos, porque si sacas esta publicidad, pero al mismo tiempo estás sacando una información en la que se critica al gobierno, hay una crisis y hay un caos. Y lamentablemente en todos los medios en Colombia, lo sé, porque nosotros vivimos en eso, vivimos en ese extraño equilibrio. ¿A qué jugamos? Si te ves en la obligación de hacer un publireportaje para tener capacidad para cubrir otros temas, me parece bien, pero no me digas que publireportaje es algo que no está pago por un alcalde, porque yo creo que ahí es donde se compromete la autonomía editorial del medio de comunicación. So powerful interests want a transaction.
You know, if you're a media owner and I'm a political leader, can't we do a deal? Aren't you prepared to go easy on my party and attack the opposition? And if you do that, I'll give you government advertising. That's the risk of a concentration of public and private power, which leads to something which is as bad as censorship. It's worse than censorship because it's more insidious than censorship. Hablando un poco de los medios comerciales, el ecosistema de medios de comunicación en Colombia es deficitario. Colombia tiene menos medios de los que necesita. Colombia tiene muchos asuntos de los cuales no se habla y tiene muchas zonas sobre las cuales no hay cubrimientos. Pero el país se ha desarrollado, pero sigue siendo el mismo. ¿En qué sentido? Sigue siendo un país centralizado. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos hablar de un asunto serio del Guainía en los medios? Ahora, en el Guainía están pasando cosas importantes. En el Guainía además hay gente, ¿no? Y creo que eso es algo que, gente que a lo mejor no está en Twitter, gente que está desconectada, pero gente que tiene seguramente problemas de saneamiento básico en servicios públicos. Los medios nacionales a la región, pues no, Casanare yo creo que no lo tienen en cuenta. No más lo podemos hacer ejemplo con los corresponsales de RCN y Caracol Televisión. Los corresponsales venden una nota y les toca llamar a Bogotá y venderla de las 1000 maravillas y lo más que puedan ilustrar para poder que les digan sí, envíela. Entonces eso no nos tienen en cuenta. Casanare, la Orinoquía, no somos como de pronto Atlántico, como que tienen hasta para hacer un remoto. ¿Sí? Ellos simplemente hay una noticia y hacen el en vivo. Aquí todavía no, aquí en Casanare no hemos visto el primer en vivo en un medio nacional. Sigue habiendo una preponderancia de Bogotá y de las distintas ciudades capitales importantes sobre lo demás, pero sobre todo de Bogotá, y eso en realidad no ha cambiado. Va a haber, por ejemplo, la televisión comercial, casi que nos enteramos de lo que pasa en las regiones cuando hay una tragedia, cuando hay una avalancha, cuando violan 2 niños, cuando hay una explosión, un derrame de crudo, pero no sabemos otros asuntos de la vida cotidiana de nuestras regiones. Y aquí también en el marco, digamos, de los medios comerciales, el problema, creo yo, está en que sus silencios nos cuestan mucho. Yo recuerdo alguna vez que fui a hacer un reportaje al Amazonas y tocamos el tema de Álvaro Uribe y la señora del lado colombiano no sabía que él había sido presidente de Colombia. ¿Por qué tengo que dar por descontado que todo el mundo sabe cosas o entiende cosas? Y creo que ahí el costo de los silencios de los medios de comunicación grandes o que tienen intereses cruzados, pues afectan mucho a la sociedad. Uno va a zonas petroleras de Colombia y no se habla de petróleo, uno va a zonas mineras de Colombia y no se habla de minería. Y no es que yo tenga una sed de que se hable mal de esos temas, es que creo que si es el principal renglón de la economía del Casanare, algo le debe importar a la sociedad del Casanare de conocer en cómo está eso. En Casanare hay 46 medios de comunicación. De ellos, 22 son de radio, 10 de televisión, 6 de prensa y 8 digitales. De los 19 municipios del departamento, 12 no tienen medios de comunicación, es decir, el 37% de la población. Colombia es un país que en distintos ángulos mira con desprecio a las regiones. Cuando amenazan a un periodista en Bogotá, la respuesta del gobierno llega en horas. Cuando amenazan a un periodista en región, la respuesta del gobierno, si llega en meses, para ponerle un comparativo. Bueno, en Casanare podemos hablar que la radio aún se mantiene. Emisoras como tal de información son 3, pero vigentes hay 7. Pero de información hay 3, que tienen su noticiero en la mañana, al mediodía, en la tarde. Periódicos prácticamente ya quedan 2, 3 vigentes que uno vea circular, 2 periódicos. Televisión nula, casi que 0 se ve en la región, en Casanare. Internet, ahora los medios digitales son también bastante importantes, ya hay casi 5 páginas web de noticias que han venido escalando y pues las ven, las consultan la ciudadanía. Hay muchos municipios que no tienen ningún tipo de medio de comunicación local. Hay municipios donde el único medio de comunicación local es la emisora, bien sea del ejército, la policía o la armada. Si uno compara el número de frecuencias que tiene el Ministerio de Defensa con Radio Nacional de Colombia, esto es, en términos simples, comparar radio pública militar con radio pública civil,
el Ejército, el Ministerio de Defensa tiene 110 frecuencias, mientras Radio Nacional de Colombia con radiónica tiene 54. El Ejército llega a zonas apartadas y en algunos lugares puede ser la única fuente de información, y Radio Nacional de Colombia aún está entrando, digamos, a partir de cascos urbanos, es decir, esa Colombia profunda no siempre tiene acceso a información civil. Y no es que yo tenga nada en contra de los militares, de hecho me parece razonable que en un país que viene, digamos, de un conflicto armado, se tenga ese despliegue. Con lo que sí tengo problemas, y es en términos de los estándares de pluralismo, es que la única voz en algunos territorios sea el Ejército. Esa voz debería verse compensada con, digamos, otro tipo de planteamientos, otro tipo de visiones distintas a las del Ministerio de Defensa. Una investigación de datos se puede demorar 6 meses. Si no estoy mal, el premio porque el tiempo se ganó lo de Venezuela, pues creo que fue en 6-7 meses de trabajo. Pero si insistimos en que esto es eminentemente un negocio, hay un problema. Eso va en contravía de las lógicas periodísticas, en las que si algo ocurría tú tenías que estar ahí, al frente. Y yo creo que eso debería llevarnos a pensar un poco en la cantidad de contenidos que estamos produciendo. En tanto cantidad, pero al mismo tiempo en tanto fondo. Esto es una maratón de quién produce más. Eso va en contravía de las lógicas periodísticas, en las que si algo ocurría tú tenías que estar ahí, al frente. Yo no veo que los grandes medios le vayan a apostar a eso eternamente porque es que es muy caro. Yo lo que veo es como una angustia enorme por cómo prevalecer, cómo quedarme. Pero las cosas son como son. Nos hemos movido a un mundo digital donde ya no se requieren todos esos gastos enormes que requiere sostener un impreso. Y las angustias a veces son malas consejeras. Hay varios puntos de encuentro entre el periodismo y la tecnología. Nosotros hemos entendido que estamos como en un periodo, digamos, bastante complejo, en el que, digamos, que la mayoría de periodistas sentimos que hay un agobio de la tecnología a las maneras más tradicionales de hacer periodismo. El llamado a la acción hoy día es que las historias no se pueden contar de la misma manera y con las mismas herramientas siempre. Y por eso hay tanta explosión creativa en la construcción de herramientas. Pero ese contenido jamás va a competir con ese contenido viral que sale de Lola Soy Dani, o de Valeria, o de La Puya, porque además tú estás teniendo unos contenidos que se elaboran por unos guionistas magníficos, unos periodistas que lo saben interpretar perfectamente, y que es un contenido de 5 o 6 minutos. Únicamente el 10% de la población colombiana tiene conexión a Internet, sin contar las 4 ciudades principales y los 2 departamentos con más población del país. Nosotros, por el contrario, sentimos que es una gran oportunidad la que tenemos ahora para tratar de apropiarnos de esas tecnologías y tratar de involucrar a comunidades para que también se sumen, como digamos, a ese empoderamiento alrededor de las nuevas prácticas tecnológicas y así poder contar mejores historias. Pero también veo un deseo en medio de esa angustia de probar y de atreverte y de lanzarte a hacer cosas que es muy fácil para un equipo más chiquito en un medio digital. Rutasdelconflicto.com en un buen mes tiene 30.000 visitantes. Un medio como eltiempo.com con sus contenidos habituales tiene 11.5 millones. Nosotros jugamos muchísimo con la exploración de nuevos formatos. Sentimos que un medio de comunicación normal no se arriesga. Entonces nosotros sentimos, pues para eso estamos nosotros. Una investigación de datos se puede demorar 6 meses. Si no estoy mal, el premio porque el tiempo se ganó lo de Venezuela, pues creo que fue en 6-7 meses de trabajo. Eso implica que tengamos que dedicarle más tiempo a una pieza en particular y no poquito tiempo a un montón de notas que terminan siendo paisaje. Una investigación periodística a profundidad en un medio como la Liga contra el Silencio tarda en promedio 2 meses y la hace un periodista por prestación de servicios. No es lo mismo un video de 5 o 6 minutos a un texto que lo tienes que poner en infografías. La gente prefiere consumir el video, y más cuando tienes a una Puya, a una Valeria, a una Lola Soy Dani, a un Carlos Cortés, que hacen la cosa más divertida. Y yo creo que eso debería llevarnos a pensar un poco en la cantidad de contenidos que estamos produciendo. En tanto cantidad, pero al mismo tiempo en tanto fondo. Y es un poco buscar los equilibrios sobre la sofisticación digital y lo que producimos, los principios éticos del periodismo y el valor o el contenido de los trabajos de nosotros.
Puntualmente en nuestro caso, nosotros trabajamos muchísimo con periodismo de datos. Utilizamos, digamos, como varias herramientas puntuales para visualizar historias a través de, digamos, de diferentes formatos, líneas de tiempo, mapas. Hoy los ingenieros ya están más involucrados y tienen un lenguaje periodístico interesante, y nosotros también de alguna manera podemos empezar ya a hablar ese lenguaje de programación. Pues puntualmente, digamos, en el tema que nosotros trabajamos, sentimos que la tecnología es súper clave porque es un puente para que, digamos, que las personas en región, que fueron las que más sufrieron, digamos, los que más han sufrido toda esta violencia, puedan contarle a un público un poco más citadino, mucho más cercano al, digamos, al acceso digital. El poder del video, pero del audio también puede aportar enorme en la construcción de un reportaje. Me fui para Ibagué a buscarlo, porque allá vivía la familia de él. Cuando me vieron llegar, yo me llevé la desilusión más triste de mi vida, de que yo pensaba que él estaba allá y él no estaba allá. Hacer una investigación con datos hace 20 años, pues digamos que era una situación un poco más difícil. Nosotros no contábamos con herramientas computacionales que nos permitieran hacer análisis o visualización de datos. Pero al final yo creo que lo que la tecnología le ofrece a uno es hacer la investigación que uno ha hecho toda la vida de unas maneras mucho más rápidas, mejores, con mucha más potencia. Yo me acuerdo de La Nación de Argentina, tenía un equipo de datos sumamente robusto, y con el paso de los años vio que eso no le estaba dando lo que esperaba que le representaran ingresos, por eficiencia de suscripción o por ganarse premios y demás, y terminaron reduciendo sustancialmente ese departamento. Uno trata de tener como el mejor uso de la tecnología, pensando en que nadie más está haciendo esto en el país, para poder enganchar a un financiador extranjero, casi siempre, digamos, o algún socio, digamos, local, que sienta que puede tener un impacto fuerte con las comunidades a través de esta tecnología. Pero si insistimos en que esto es eminentemente un negocio, hay un problema. Hemos aprendido que para poder, digamos, subsistir o tratar de explorar y experimentar con lo que tenemos, necesitamos tiempo. Y la coyuntura no nos permite ese tiempo. Pues para mí un reportaje de largo aliento implica una cantidad de fuentes que son abrumadoras, desde fuentes documentales hasta fuentes vivas. Si el río Magdalena hablara, se esclarecerían los hechos. Si esos caños, esos árboles, donde fueron testigos de todas esas arbitrariedades que cometieron contra la población, serían innumerables. No estaría hablando de esa cifra que estoy hablando, sería mucho más. Hay muy pocos experimentos en el mundo con eso porque necesitas mucho tiempo de investigación, pero pues se hace. La experimentación que está habiendo en algunas casas editoriales en Colombia es notoria, no a la marcha que quisiéramos, pero se observa, se ve. Digamos, aquí en Colombia estamos nosotros, que hemos construido algunas bases de datos relacionadas con el conflicto armado, sobre masacres, sobre líderes sociales asesinados, despojos de tierras, ríos donde han encontrado cuerpos. La Silla Vacía, por ejemplo, construyó una de asesinatos en Suba, por ejemplo. Básicamente lo que nos permite estas herramientas es contar mejor una historia, hacer un trabajo de análisis mucho más serio, pero finalmente es periodismo. Donde hay un dato, hay una historia. Ahí es donde a lo mejor te encuentras con esta cosa que se llama Big Data, y la Big Data pues es que vas al Estado y le dices, muéstreme los datos que usted tiene. Hay más de 4.200 masacres cometidas en el país desde los 60, y ahí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que hay pueblos donde un solo pueblo en un periodo de unos 10 años tiene más de 30 masacres. Entonces eso ya te permite arrancar una historia desde ahí. Si vamos, por ejemplo, a la base de datos de secuestrados en Colombia, supera los 40.000. Entonces ahí pues tienes unas herramientas para limpiar la información, para hacer cruces y tratar de no solamente hacer un mapa, sino que tú puedas construir una historia a partir de esa información. Tienes el mapa, tienes el análisis, la visualización, pero luego te puedes ir al pueblo y hacer un poco de periodismo un poco más convencional, reforzado por los datos. Porque los números también no te dicen nada, necesitas partir de ahí para ir a conseguir historias de vida que te permitan como contar esa historia. Si tú sacas un pantallazo de eso y lo mueves por redes sociales, generas una comunicación diferente con el usuario. Yo soy una abanderada
de volver al reportaje como la ruta de la verdad, como decía García Márquez, acercar a las audiencias a la interpretación y al análisis de los hechos, que es lo que hace un periodista. Entonces yo creo que todo este tema de la data, la visualización de los datos, lo que aporta son elementos para que la audiencia e incluso yo me pueda hacer entender y puedan comprender de manera más digerida tanta información que merece contarse y que no solo merece relatarse. Es que yo creo que las grandes ideas en Internet nacen no porque uno las planifica, las piensa y dice por dónde voy a hacer, sino arranque con un tema y si le pega, continúe dándole. A ver, el ejercicio del periodismo sigue siendo un ejercicio necesario para la construcción de ciudadanía. A free press and an impartial judicial system, these are two of the pillars of democracy. And the thing in the end, I think many of these people have a problem with, is democracy. Yo creo que bien haría el periodismo colombiano y el periodismo en general en asumirse como un actor imperfecto. Es cierto que estamos pasando por un periodo de transición bastante caótico, bastante complicado para la industria, para los empresarios, pero el periodismo nunca fue tan importante. A free press and an impartial judicial system, these are two of the pillars of democracy. And the thing in the end, I think many of these people have a problem with, is democracy. El periodismo ha sido muy agresivo en demandar transparencia de todos, menos de ellos mismos. Entonces resulta que hoy día tenemos menos reporteros y más gerentes. Hay una paradoja muy fuerte en los medios de comunicación y los periodistas, y es que se exige transparencia para el entorno, pero se ofrece muy poca transparencia. Pero repito, estamos en la mitad de una revolución enorme. Yo creé la palabra mediacidio, o sea, la muerte del sistema mediático de la era industrial. Pero no es la muerte del periodismo, ojo, es la muerte de un sistema, de un ecosistema y la creación de un otro ecosistema más adaptado, más coherente con la era digital. Pero mientras nosotros tengamos claro cuál es nuestro papel como periodistas, que nosotros no somos protagonistas de la sociedad, sino somos un instrumento de la sociedad para informarse. Mientras tengamos eso claro, yo creo que pase lo que pase, quienes lo hagan bien caerán bien y quienes lo hagan mal caerán mal. Pues la información sigue teniendo un alto valor, por eso hay que respetarla tanto en la manera de producirla y en la manera de difundirla. En este ambiente, en estos tiempos de cólera digital, el periodismo se destaca cada vez más como una instancia verificadora. En un entorno donde la indigestión por la cantidad de contenidos, dentro de los cuales hay contenidos muy buenos y contenidos basura, yo creo que solo podríamos superar esa indigestión si los medios se plantean en Internet sobre todo como un producto gourmet, ¿no? Como ese contenido o ese plato que se sirve en la mesa que demora un poco, pero que yo soy capaz de diferenciar de la comida chatarra y basura. Corporativo o no, un medio tiene que entrar a definir en estos tiempos cómo trabaja su credibilidad, cómo verifica los hechos de los que habla. A menos que sea un medio absolutamente amarillista, y eso no es nuevo, porque el amarillismo ha estado en toda la historia del periodismo. La verificación de hechos, por ejemplo, es un tema ético profundo. And that the world public, the audience, ordinary people, not everyone, but many of them want to understand it, and they'll pay for high quality journalism. So our model is we invest in journalism. Our newsroom is much bigger than it used to be. We get expert at digital product, about how you make digital product with designers and engineers and product people, and we get great at marketing our digital products. And that produces revenue, which grows, and which we can pay more journalists with. Es cierto que estamos pasando por un periodo de transición bastante caótico, bastante complicado para la industria, para los empresarios, pero el periodismo nunca fue tan importante.
Yo creo que bien haría el periodismo colombiano y el periodismo en general en asumirse como un actor imperfecto y desde la imperfección intentar aportar al debate público. Es importante que el periodismo sea más transparente. El periodista siempre creyó que la gente sabe lo que él hace. Y requiere repensarse y autocriticarse de manera permanente. Es decir, yo creo que si los medios de comunicación hacen un escrutinio sobre lo público y le piden transparencia a lo público y le piden a lo público que siga procedimientos, no está bien que los medios de comunicación se apliquen reglas más blandas a efectos de los recursos que están recibiendo. Donde los medios de comunicación digan, vea, yo tuve un 35% de contribución pública, tuve un 60% de contribución privada, tuve un tanto por ciento de publireportajes. Sí, para decir, eso además nos ayudaría a ver, a lo mejor a los ciudadanos les toca meter un poco de plata, pero como no sabemos exactamente cómo es esa finanza interna de los medios de comunicación, pues queda mucho espacio opaco para fuentes de financiación que puede comprometer su autonomía editorial. O sea, a healthy news organization has got a healthy audience, a growing audience. And becoming a kind of charity or a rich person's toy, in the end, I don't think generally will lead to creative success or long-term sustainability. En Colombia hay 384 programas académicos relacionados con la comunicación, entre técnicos, profesionales y posgrados. El periodismo merece el lugar que siempre ha tenido, desde el romanticismo del ejercicio, desde el valor del ejercicio y desde el aporte del ejercicio. Hay que recuperar desde todo punto de vista la necesidad profesionalizante. Así vivamos en medio de una sociedad que se informa, que se autoabastece de información y que la hace circular vía redes sociales, y los medios tienen que entrar como a subirse a ese carrusel en movimiento. La diferencia entre una noticia falsa, el meme que me hace reír, el contenido, el comentario suelto de una persona fanática y el periodismo, tiene que ser que el periodismo centre la conversación en un punto donde hay claridad y no oscuridad. Pero los medios están aprendiendo y la academia lo está haciendo. Puede que lentamente, porque las universidades no se caracterizan por responder muy rápidamente al contexto. Primero lo analizan, luego sacan conclusiones y luego las aplican. Y ahí es donde el profesionalismo sigue teniendo un lugar. Y cuando hablamos de periodismo, siempre será necesario un periodista profesional, no importa cuántos aficionados vengan a ocupar el lugar. Yo creo que nunca hubo un tiempo tan importante y maravilloso para ser periodista como ahora. We're not a complete solution, but at least we mean there can be that the debate about what should happens in front of the people, and the people can take part in it, and the people can read about it, and the people, when they vote, can vote on the basis of having read opinions and having an idea about them. Si bien los contextos hemos avanzado en algunos aspectos, la realidad sigue siendo todavía muy esquiva para que las mujeres puedan vivir una vida digna. Entonces, que por ejemplo, que en una reunión familiar le preguntan a una mujer mayor de 30 años que para cuándo los hijos, que por qué no se ha casado. Mira que no es algo violento y no es algo que la familia haga con violencia, pero efectivamente ahí sí se juega un dispositivo social que lo que hace es volverla a encasillar, volverle a decir a esa mujer, oiga, recuerde que usted tiene que hacer esto, recuerde que usted tiene que ser así. Es desde allí que los hombres deben ser feministas, no es una posibilidad, sino que también es un mandato que nosotras como mujeres jóvenes queremos que se entiendan. Porque a veces piensan que es que las feministas queremos sacar a los hombres de todo. Los vientos no son muy esperanzadores, pero la lucha continúa. Never gonna get us.